¿qué pasa? ¿Listos para otro deep dive? Hoy vamos a hablar de algo que tiene a todo el mundo dándole vueltas, soldados norcoreanos en Ucrania. En Ucrania, uff. Ya sé que llevamos tiempo con el conflicto, pero eso sería, bueno, sí es verdad, sería la bomba. Un giro totalmente inesperado. Totalmente, sí, aunque todavía hay muchas incógnitas. Los informes de la inteligencia occidental. Yeah. Y las propias declaraciones de Zelensky apuntan a que sí, que podría haber soldados norcoreanos en territorio ruso, concretamente en la región de Kursk. En Kursk, ahí se la cabe, ¿verdad? Pero empecemos por el principio. ¿Hay pruebas reales de que haya soldados norcoreanos allí? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Y qué se supone que están haciendo? Mira, la inteligencia occidental estima que podría haber unos 10.000 soldados norcoreanos en Rusia, mientras que Zelensky habla de 11.000. Todos ellos en Kursk. En Kursk, todos. En Kursk. ¿Por qué esa diferencia? Pues no está claro. Podría ser por los métodos de cálculo, por la información disponible, o incluso porque a Zelensky le interesa destacar la magnitud del apoyo ruso. Tiene sentido. Jugar con las cifras siempre es un recurso político. Pero hablemos de Kursk. ¿Por qué es tan importante esa región en este contexto? Pues porque Kursk está justo en la frontera con Ucrania, una ubicación estratégica, donde parece. Si realmente hay tropas norcoreanas allí, podrían tener un papel defensivo, protegiendo la frontera rusa, o incluso uno mucho más activo, participando en ataques hacia territorio ucraniano. Pues sí que sería un cambio radical en el conflicto. ¿Y qué sabemos de las motivaciones de Rusia para aceptar estas tropas? ¿Qué gana Putin con esto? Recordemos que Putin firmó un acuerdo militar con Corea del Norte en junio. Parece claro que está buscando apoyos internacionales, sobre todo ahora que las sanciones occidentales le están apretando las tuercas. ¿Y qué busca Corea del Norte? Pues podrían estar interesados en recibir ayuda económica, que buena falta les hace, o en tecnología militar rusa, ya sabes, para seguir ampliando su arsenal. Vale. Pero aceptar ayuda de Corea del Norte, no sé, me parece una jugada arriesgada por parte de Putin. Corea del Norte es un país bastante aislado a nivel internacional, ¿no? Sin duda es una estrategia con muchos riesgos y consecuencias imprevisibles. Pero para entenderla del todo, tenemos que analizar también las motivaciones de Corea del Norte. ¿Por qué meterse en una guerra que a priori no les va ni les viene? Exacto. Esa es la gran pregunta. ¿Qué gana Corea del Norte metiéndose en un berenjenal a miles de kilómetros de casa? Pues hay varias teorías. Por un lado, podrían estar buscando esa ayuda económica que decíamos. Ya sabes, Corea del Norte está bajo fuertes sanciones internacionales. Y Rusia podría ser su salvavidas económico. Por otro lado, podrían estar interesados en intercambiar tecnología militar. Con Rusia, Corea del Norte siempre ha querido mejorar su arsenal, especialmente en artillería y misiles. Y Rusia tiene mucho que ofrecerles en ese campo. Claro, Corea del Norte siempre ha ido a la suya en temas militares. Pero no les preocupan las repercusiones internacionales. Estados Unidos ya ha avisado de que si las tropas norcoreanas entran en combate, serán consideradas objetivos militares. Casi nada. Desde luego, Estados Unidos ha sido muy claro en este punto. Consideran que la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que supone una escalada considerable del conflicto. Y no son los únicos preocupados. Cierto, Francia también ha mostrado su preocupación, ¿no? Han dicho que Rusia podría estar ofreciendo a Corea del Norte impunidad a cambio de su apoyo en Ucrania, incluso ayuda con sus programas de armas. Eso ya es jugar en otra liga. Exacto. El embajador francés ha alertado sobre las posibles consecuencias de esta colaboración, sobre todo en relación con las ambiciones nucleares de Corea del Norte, si Rusia les ayuda a desarrollar su programa nuclear. Imagínate. Eso sería un escenario muy peligroso. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo ha reaccionado Rusia a todas estas críticas? ¿Qué dicen ellos? Pues la representante rusa ante la ONU, Anna Avstynieva, ha calificado la información sobre el envío de tropas norcoreanas como especulaciones. Pero si hay informes de inteligencia y el propio Zelensky lo ha confirmado, ¿a qué juegan? Avstynieva ha acusado a Occidente de doble rasero, argumentando que la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania es comparable a la de las tropas norcoreanas en Rusia. Vamos, que intenta justificarse comparándose con la OTAN. Ya, un clásico. Negar la mayor y a la vez intentar justificarse. Pero lo que está claro es que la presencia de estas tropas norcoreanas, confirmada o no, añade una nueva dimensión al conflicto. Y las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Totalmente. Este movimiento de Putin ha generado mucha inquietud a nivel global y además nos muestra las complejas alianzas que se están formando en el contexto de la guerra. Desde luego. Esto parece un rompecabezas geopolítico de los gordos. Y me temo que todavía nos quedan muchas piezas por encajar. Tienes toda la razón. Hay muchas incógnitas sobre el papel real que jugarán las tropas norcoreanas en el conflicto. Y las consecuencias para todos los implicados. Yo creo que este deep dive nos está dejando con más preguntas que respuestas. Pero antes de seguir analizando este nuevo escenario,
Creo que es buen momento para hacer una pausa y recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Volvemos en un momentito para seguir desentrañando este complejo asunto. Retomando el hilo, me parece interesante la cautela con la que se está manejando este asunto. ¿Tenemos indicios? Sí, pero todavía no hay una confirmación oficial de Rusia sobre la presencia de estas tropas norcoreanas. Es como si quisiera mantener un perfil bajo. Ya, es verdad. Pero suponiendo que realmente estén allí, ¿qué implicaciones podría tener esto para el curso de la guerra? ¿Podrían inclinar la balanza a favor de Rusia, por ejemplo? Es difícil saberlo con certeza. El número de tropas norcoreanas, aunque no es despreciable, tampoco es tan grande como para cambiar radicalmente el equilibrio de fuerzas. No creo que sean un factor decisivo en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería su función? ¿Serían simples peones en la estrategia de Putin? Yo creo que podrían tener un papel más táctico que estratégico. Quizás los usen para reforzar la defensa en ciertas zonas, liberando así a las tropas rusas para otras operaciones, o incluso para tareas de logística o apoyo. Ajá, eso tiene sentido. Liberar recursos rusos para centrarse en la ofensiva. Exacto. Y no olvidemos que Corea del Norte tiene mucha experiencia en el manejo de artillería y misiles, algo que podría ser muy útil para Rusia en este conflicto. Eso sí que sería preocupante. Imagínate el impacto que podría tener la artillería norcoreana en el campo de batalla ucraniano. Desde luego, sería un factor a tener muy en cuenta. No solo por su capacidad destructiva, sino también por el mensaje que envía a la comunidad internacional. Claro, sería una señal de que Rusia está dispuesta a lo que sea para conseguir sus objetivos en Ucrania, incluso recurrir a un aliado tan controvertido como Corea del Norte. Exacto, y además reforzaría la imagen de Rusia como un país aislado, que solo encuentra apoyo en regímenes autoritarios. Una jugada arriesgada para Putin, que podría pasarle factura a nivel diplomático a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar las posibles repercusiones para la propia Corea del Norte. ¿Te refieres a las sanciones de Estados Unidos? Sí, pero también a su posición en el tablero geopolítico global. Corea del Norte siempre ha intentado jugar a dos bandas, manteniendo relaciones con Rusia y con China. Claro, pero ahora parece que se están decantando claramente por el lado ruso. Sí, y eso podría tener consecuencias para su relación con China, que no está nada contenta con la escalada del conflicto en Ucrania. Eso parece un auténtico juego de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles para todos los jugadores. Desde luego. Y en este juego Corea del Norte se ha convertido en una pieza clave, aunque todavía no está claro qué papel jugará en la partida final. La incertidumbre es máxima. Y mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos. Sí, porque este movimiento de Putin abre un nuevo capítulo en la guerra de Ucrania, con implicaciones que van mucho más allá del propio conflicto. Un capítulo lleno de incógnitas, que tendremos que seguir analizando con lupa. Totalmente. Y no olvidemos que en última instancia, quienes están pagando el precio de esta guerra son los ciudadanos ucranianos. El coste humano no deja de aumentar. Es una realidad que no debemos perder de vista entre tanta especulación geopolítica. Pero volviendo al tema de las tropas norcoreanas, ¿qué podemos esperar en el futuro? Veremos un aumento de su presencia en Ucrania. Es difícil hacer predicciones. Dependerá de cómo evolucione el conflicto y de la respuesta de la comunidad internacional. ¿Crees que las advertencias de Estados Unidos y Francia podrían disuadir a Corea del Norte de involucrarse más en la guerra? Es posible. Pero Corea del Norte ha demostrado en el pasado que no se deja intimidar fácilmente por la presión internacional. Ya sabes, ellos van a la suya. Entonces, estamos ante un nuevo escenario de Guerra Fría, con Rusia y Corea del Norte como aliados frente a Occidente. No es una posibilidad descabellada. El mundo está experimentando una profunda transformación geopolítica, con el resurgimiento de bloques antagónicos y una creciente desconfianza entre las grandes potencias. Un panorama complejo y preocupante que nos obliga a estar más atentos que nunca a los movimientos de los actores internacionales. Sin duda, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto las fragilidades del orden mundial actual y la necesidad de buscar nuevas fórmulas de cooperación y diálogo para evitar una escalada del conflicto. Un reto enorme que requiere la implicación de todos. Pero antes de profundizar en este debate, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Volvemos en un momento para seguir analizando este fascinante y a la vez preocupante escenario geopolítico. De vuelta al Deep Dive. Hemos estado hablando de la posible presencia de tropas norcoreanas en Rusia, de las motivaciones de Putin, de Kim Jong-un, de las reacciones internacionales. Pero hay una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Qué significa todo esto para Ucrania? Al final, ellos son los que están en el ojo del huracán. Para Ucrania, la llegada de tropas norcoreanas a Rusia, aunque sea en un número limitado, no son buenas noticias. Precisamente. Supone un apoyo adicional a las fuerzas rusas.
Y una señal de que el conflicto se está internacionalizando. Es decir, que la guerra podría alargarse aún más. Es una posibilidad real. Si Corea del Norte decide involucrarse más activamente, ya sea proporcionando armas o incluso tropas de combate, la situación para Ucrania podría complicarse mucho. Y no olvidemos la amenaza nuclear que siempre planea sobre Corea del Norte. Sí. Eso es un factor que siempre está ahí latente. Aunque por ahora no haya indicios de que Corea del Norte esté dispuesta a utilizar armas nucleares. Su sola presencia en el tablero ya aumenta la tensión y la incertidumbre. Totalmente. Ucrania está en una situación muy delicada. No solo se enfrenta a una potencia nuclear como Rusia, sino que ahora también tiene que lidiar con la sombra de Corea del Norte. Y todo esto en un contexto internacional marcado por la polarización y la falta de diálogo. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver los conflictos de forma pacífica. Es un panorama bastante desalentador. La verdad, hay alguna esperanza de que se encuentre una salida negociada a este conflicto. ¿O estamos condenados a ver cómo la situación se enquista cada vez más? A día de hoy, las perspectivas de paz son limitadas. Las partes implicadas están muy lejos de llegar a un acuerdo, y no parece haber una voluntad real de diálogo. Pero ojo, esto no significa que la situación sea irreversible. La presión de la comunidad internacional, la evolución de la situación en el terreno y la propia lógica de la guerra pueden abrir nuevas oportunidades para la negociación. Esperemos que así sea, porque lo que está en juego es mucho más que el destino de Ucrania. Hablamos de la estabilidad del orden mundial y la seguridad de todos. Exactamente. La guerra de Ucrania es una señal de alarma, un aviso de que vivimos en un mundo cada vez más complejo e inestable, donde las amenazas a la paz y la seguridad son múltiples y cambiantes. En este contexto, la diplomacia y el diálogo son más necesarios que nunca. Son las únicas herramientas que tenemos para evitar que los conflictos se conviertan en guerras y que las guerras se extiendan e internacionalicen. Pues con esta reflexión, nos despedimos por hoy. Esperamos que este deep dive os haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la situación en Ucrania y las implicaciones de la posible presencia de tropas norcoreanas en el conflicto. Nos vemos en el próximo deep dive, donde seguiremos analizando los temas que marcan la actualidad internacional. Hasta entonces, os invitamos a seguir informándonos y a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.